Muy bien, repitan conmigo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Bien, buenas tardes. Ay, Señor Jesús. Así ustedes no se van a llevar a su casa absolutamente nada. A ver, buenas tardes. Eso, que se sienta que vino a misa. Que el Señor diga, hoy se despertó. ¿Sí? Se despertó, vino a la misa. Hoy vamos a hablar de los milagros de Jesús. Y una de las cosas importantes de los milagros que hace el Señor es que ustedes y yo debemos tener una palabra que se llama 4 gatos, dicen fe, y los demás, ¿qué? A ver, ¿qué palabra debemos tener? Fe. Y fe de corazón. Fe en el Señor. Si usted no viene con fe, vino a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Son de aquellos católicos que dicen, voy a ver. ¿Sí? Porque hay muchos católicos mirones. ¿Sí? Voy a ver. A ver qué tipo de católicos somos nosotros, ¿no? Comencemos con San Mateo. Los que trajeron la Biblia, San Mateo capítulo 8, versículo 1. Un milagro de Jesús. Vamos a ver cuál es. San Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Primera cosa, ¿cuánta gente seguía a Jesús? Mucha gente. Mucha gente seguía al Señor. Mucha gente se acercaba a Dios. Mucha gente estaba detrás de Dios. Pero poca gente tenía fe. Y así hay muchos. Muchos siguen al Señor, pero pocos tienen fe. Vamos a ver qué más pasó. Y he aquí vino un leproso. ¿Quién se acercó? Un leproso, un enfermo, una persona que era rechazada por la sociedad porque tenía una enfermedad que se llama lepra. Hoy en día tenemos esa enfermedad de la lepra, sí. ¿Cuál es? El pecado. Muchos vivimos leprosos. La lepra pudre la carne y se cae. La lepra del pecado pudre el alma y la está tumbando poco a poco al infierno. No al encuentro con Dios, al encuentro con ¿quién? ¿Les da miedo ahora decir el nombre? A ver, ¿al encuentro con quién? Satanás. Con Satanás. Ay, ayer vinieron pocos, vamos a ver, busque Apocalipsis 12:9. Vamos a ponerle el nombre, porque la gente le da miedo. Ay, el innombrable. ¿Sí? Les da miedo nombrar a Satanás. A ver, Apocalipsis 12:9, escuchen. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Escuche el nombre y el apellido de esta serpiente. Que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo se llama? Diablo y Satanás. Muy bien, exacto. Entonces, cuando usted y yo estamos enfermos de lepra, volvamos otra vez a Mateo 8:1. Cuando estamos enfermos de lepra, que es la lepra del pecado, vamos directo ¿a dónde? Al infierno. ¿A los brazos de quién? De Satanás, del diablo. Hay gente que vive con el diablo todo el día. Todo el día vive con el diablo metido. ¿Sí? De Dios, nada. Enfermo de la lepra del pecado. Y venimos a donde el Señor, ¿no? Venimos donde Dios, yo vengo, yo quiero, Señor, que tú me hagas un milagro. A ver, hijo, Dios quiere hacerte el milagro, pero tú ya limpiaste tu corazón. Dios quiere hacerte el milagro, pero tú ya te pusiste de acuerdo con tu hermano, ya lo perdonaste. ¿Qué dice el Señor? Antes de colocar la ofrenda en el altar, ve primero a reconciliarte con. ¿Y cuántos viven peleados? Ayer lo decíamos. Hay gente que vive, me perdona la expresión, los colombianos que utilizan esta palabra significa otra cosa, pero en Venezuela hay gente que vive arrecha, molestos todo el día. Y vienen a la iglesia, comulgan, se dan golpes de pecho, ¿sí? Pero no son capaces de dejar que el Señor cure la lepra. ¿Por qué? Porque no somos como el leproso que se acercó al Señor con una característica propia. Vamos a ver.
Y aquí vino un leproso y se postró. ¿Qué hizo el leproso? Se postró. Se postró delante. ¿Qué significa postrarse? Humillarse delante del Señor, del Rey de Reyes, de Dios vivo y verdadero. ¿Cuánta gente llega a la iglesia como perro por su casa? Y no saludan al dueño de la casa. ¿Y quién es el dueño de la casa? Jesús. Hay gente que les duele las rodillas para arrodillarse delante del Señor. Para otras vainas sí la utilizan, ¿sí? Las rodillas. Pero para arrodillarse delante del Señor, no. Les da pereza. Se creen importantes. No. Todos estamos enfermos de esa lepra del pecado. San Juan capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? El que diga que no tiene pecado. ¿Cómo que tire la primera piedra? No. Nice. ¿Se dan cuenta? Por eso es que después terminan siendo protestantes como los propios bobos. Porque viene el protestante, el salmo, ¿escucharon el salmo? ¿Qué decía el salmo? Tienen ojos y no ven, tienen manos y no agarran, tienen pies y no caminan, son ídolos. Y los que tienen imágenes son unos idólatras. ¿Y quiénes tienen imágenes? Los católicos. Entonces yo salí de la gran ramera de la iglesia católica esa y me fui para la iglesia de los testigos de Jehová, perdón. Aleluya, gloria a Dios. No, hijo. Pues es que no conocemos la Sagrada Escritura. Primera de San Juan capítulo 1 versículo 8 que dice: el que diga que no tiene pecado, dijo una, tire la primera piedra. No, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así de sencillo. Entonces, la persona que llega al templo, la persona que viene a la iglesia, a la casa de Dios, que como dice Efesios 3:21, la gloria a Dios se le da en la iglesia. Y como dice 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Y por qué no lo dicen? Me encanta el convencimiento de ustedes católicos. No, ustedes hoy vinieron buscando milagros de Dios. Están convencidos ustedes. ¿No? Mire, una de las cosas importantes que para usted poder tener, para poder recibir de parte de Dios una sanación, una curación, un milagro, un beneficio de Dios, primero debemos revestirnos de humildad. Segundo, debemos saber quién es Jesús, quién es el Señor. El leproso sabía muy bien que Jesús era Dios. Y vamos a ver por qué el leproso sabía que Jesús era Dios. Escuchen. Y se postró ante él, diciendo: Señor. Primera palabra que utiliza el leproso, ¿cuál es? Señor. Señor. La segunda. Si quieres. ¿Qué le dijo? Si Señor, si usted quiere. Señor, si a usted le da la gana, hágame el milagro. A ver. Puedes limpiarme. Puedes curarme. Es decir, el leproso dejó a Dios ser. ¿El leproso dejó a Dios ser qué? Díganlo duro. Eso. Convénzanme. No comieron tacos antes de venirse, nada. A ver, ¿el leproso dejó a Dios ser cosa? Dios. No llegó con arrogancia y le dijo: Señor, Señor, yo quiero, Señor, ganarme la lotería. Señor, yo quiero que usted me dé esto. Señor, si tú me haces el milagro, Señor, yo soy capaz de ir a misa todos los domingos. Hay gente que es así. Señor, si tú me haces el milagro, te prometo, Señor, que voy a prenderle vela a todos los santos. No. El leproso se acercó, vio a Jesús, reconoció en Jesús a Dios. Se tiró al suelo, se postró y le dijo: Señor, si tú quieres, si tú lo deseas. ¿Sí? O sea, yo no quiero recibir lo que yo quiero. Yo quiero recibir lo que tú me vayas a dar. Y dejó el leproso a Dios ser Dios. Hoy estamos celebrando la Eucaristía por los enfermos. Y el que está enfermo tiene que dejar a Dios ser Dios. Así de sencillo. Reconocer primero en Jesús
al Señor. Y ojo, y lo más importante no es la sanación corporal, porque a veces venimos buscando eso, la sanación corporal. Yo recuerdo, cuando fue el COVID, todos los que estaban enfermos, mire, a uno el cura le decían, los curas no quieren celebrar la misa, los curas no quieren abrir la iglesia, los curas porque queremos ir a pedirle al Señor que nos sane del COVID. Dios los sanó. ¿Y usted cree que esos sinvergüenza volvieron después a misa? No. Hay mucha gente que recibe sanación de Dios y después no vuelven más. Como cuando el papá y la mamá tienen un niño en la catequesis de comunión y de confirmación. Y cuando vio que el obispo le puso la señal, dijo el papá y la mamá, gracias a Dios, ya salimos de eso. ¿Sí? Ya. Se quitaron un peso de encima. Y así hay muchos que no dejan a Dios ser Dios. Fíjense algo, aquí mismo en Mateo, en el versículo 5. Primer milagro del Señor, o uno de los milagros del Señor, es sanar la lepra. A ver, cierren los ojos, ahí donde están, cierren los ojos. A mí me gusta decir cierren los ojos porque yo veo quién es incrédulo y quién no. Que el Señor, ojalá que el que tenga los ojos abiertos, el Señor le dé una ceguera como la dio allá al papá de Juan el Bautista, por 9 meses. ¿Sí? Bien, y dígale al Señor ahí, Señor, repita conmigo, Señor. Señor. Ay, pero con convencimiento, eso no llegó ni al techo. Señor. Señor. Si tú quieres. Si tú quieres. Puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Puedes curarme. Puedes curarme. La lepra del pecado. La lepra del pecado. Muy bien. Ahora sigamos. Mateo, ahí mismo en Mateo capítulo 8, versículo 5. Escuchen. El otro milagro del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué hizo este hombre? ¿Se postró delante de Jesús? Sí. Me encanta. Vamos a ver, vuelvo a leer. Señor, mi criado está postrado. Del 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor. ¿Se postró delante de Jesús? No, vino a rogarle a Jesús. Vino a pedirle ¿a quién? Al Señor. Dice, el leproso sí se postró, este no se postró. Vamos a ver qué pasó. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Las palabras del centurión lo salvaron. ¿Qué le dijo el centurión al Señor? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. No soy digno, Señor. ¿Somos nosotros dignos de recibir los milagros de Dios? No, y lo vemos todos los días. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados. El problema de nosotros los seres humanos es que nos acostumbramos, estamos tan acostumbrados a despertar, a tener familia, a tener trabajo, a tener comida, que se nos olvida que despertar, tener familia, tener trabajo y tener comida son milagros ¿de quién? De Dios. Ese es el pequeño detalle. Queremos ver grandes milagros de Dios. Dios te hace milagros todos los días en tu vida. A ver cuánta gente se fue anoche a dormir y hoy no vio la luz del sol y usted y yo sí. La hemos visto. Y ya le agradecimos a Dios. Pero es que hay gente tan vaga y tan sinvergüenza que ni siquiera la cruz se hace al levantarse. No les da tiempo. Seguimos enfermos. La enfermedad de la lepra del pecado es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y muchos sufrimos de esa lepra, ¿o no? ¿Qué decimos? No tengo tiempo. No tengo tiempo para Dios. Vamos a ver qué más pasó. Sigan. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús,
se maravilló y dijo a los que le seguían. Escuchen, Jesús se maravilla ante la fe de este hombre. A ver, si el Señor viene hoy a hacerte el milagro y usted no tiene fe, ¿de qué se va a maravillar Dios? Somos más del montón. Mire, el Señor se maravilla tanto de este hombre, mire lo que dice. De cierto les digo, ni aun en todo Israel. Compara la fe de este hombre con un pueblo, el pueblo de Israel. Ni aún en Israel, dice, He encontrado tanta fe. ¿qué encontró el Señor en este hombre? Eso, fe. ¿Se acuerdan la primera vez que les pregunté comenzando, qué hay que tener? ¿No? Para usted poder tener el milagro de parte de Dios, lo que primero que tiene que tener es ¿qué? Fe. Estar convencido, convénzase de que Jesús el Señor te va a sanar. Convénzase que Jesús el Señor quiere darte paz, quiere darte sanación. Convénzase que el Señor quiere limpiarte de la lepra. Pero debe venir convencido, debe venir con fe. De lo contrario, no recibe absolutamente nada. Así de sencillo, nada. ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué nosotros no recibimos milagros? Porque nos cuesta creer en Dios. Como católicos a muchos nos cuesta creer que Jesús está vivo presente en la Eucaristía. Mire, la Eucaristía es el milagro más grande que el Señor ha hecho por nosotros. Quedarse en el pedazo de pan. San Juan 6:51. Y a nosotros nos cuesta creer. Hay católicos que comienzan a decir de una vez, le sale la lepra del pecado. Yo para qué voy a ir a la iglesia, yo no creo en los curas, yo no. A nosotros qué nos importa si usted cree en los curas o no. A Dios lo que le interesa es que usted crea en Él. Y perdone que sea tan duro y de frente. Pero como lo dije ayer, lo vuelvo y lo repito hoy. No tengo pelo en la cabeza menos en la lengua. Sí, así de sencillo. Al que le gusta bien y el que no, mire, la puerta es 2x2. Y yo no corro a nadie. ¿Sí? Pero el detalle está que queremos católicos que estén convencidos realmente de la presencia real del Señor. Fíjense, San Juan 6:51, ¿qué nos dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El gran milagro. Yo soy el pan vivo bajado. ¿De dónde? Del cielo. Y si usted cree, escuche, si alguno come de este pan y come de este pan, vivirá para siempre. ¿Vivirá para dónde? Para siempre. Y estamos tan preocupados por sanar el cuerpo que se va a podrir. Porque todos los cuerpos se van a podrir. Menos lo de los santos. ¿Sí? Pero del resto, todos nos vamos a podrir. Y vivimos tan preocupados por el cuerpo, eso hasta el gimnasio, le metemos vitaminas. Y el alma, lo dijimos ayer y vuelvo y lo repito, la tenemos aguantando hambre. No le damos un poquito de oración, no la alimentamos, no le pedimos al Señor como si el cuerpo viviera eternamente. No, la que vive eternamente se llama alma, que trasciende a Dios, dice la palabra de Dios. El cuerpo vuelve al polvo, el alma se eleva a Dios. Y la pregunta es, ¿qué milagro quiero recibir yo cuando me vaya de este mundo? El milagro de la vida eterna. Y para poder tener la vida eterna debemos cumplir la palabra de Dios. El que come mi cuerpo tiene la vida eterna. Pero ¿cuál es el problema? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29. Aquí está el problema. Vamos a ver. 11:29. Por tanto, porque el que come y bebe indignamente, dice, el que come, ese es el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿qué significa sin discernir? Sin darse cuenta del milagro de Jesús en la Eucaristía, sin darse cuenta que el Señor se ha quedado en el pan, sin darse cuenta que si usted necesita algo de Dios, tiene que ir a buscarlo. ¿Dónde? En la casa
de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Si usted quiere el milagro, tiene que ir a encontrarse con Jesús y hacer lo que hizo el leproso. ¿Qué hizo el leproso? Apenas vio a Jesús, se postró. ¿Qué hizo el centurión? Apenas vio a Jesús, le mostró que él era un hombre que tenía fe. Y el Señor lo vio, lo escuchó y dijo, qué alegría. Nunca había visto tanta fe. Yo fui a la misa de sanación que hace el Padre y eso, no, yo no recibí nada. Pregunto, ¿vino con fe? No. ¿Hay alguno de Venezuela aquí? ¿Algún venezolano? ¿No? En Venezuela hay un pueblo que es el Llanero. Yo soy de ese pueblo, Llanero, ¿no? En la parte que es llanera, ¿no? Y el llanero es aquel que mira al cielo y dice, no va a llover. Y viene otro y le dice, yo creo que sí. Y él dice, sí, yo creo que sí va a llover. ¿Sí? Así somos muchos de nosotros. Dios no está en la Eucaristía. No, yo creo que Dios no está en la Eucaristía. No, Dios sí está en la Eucaristía. Yo creo que sí, Dios está en la Eucaristía. Y andamos nosotros tambaleados en la fe. No sabemos qué somos como cristianos. No sabemos discernir el cuerpo del Señor, el milagro del Señor. Y fíjese, ¿qué dice Pablo? El que recibe el cuerpo, el que bebe de la copa, siga. Sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir que ese pan, que ese vino, es el cuerpo de ¿quién? No se me queden dormidos. ¿Es el cuerpo de quién? Del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Pan de vida eterna. Ese es el Señor. ¿Qué le pasa? Juicio come. ¿Se come su propio? Su condenación. Si usted viene a la Eucaristía, no venga buscando solamente la sanación corporal. Está equivocado. Ese no es el primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida. El primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida es limpiarte del pecado. Ese es el primer milagro. Por eso San Pablo nos dice, o San Pedro, no me acuerdo cuál de los dos, lo que pasa es que a veces no sabemos pedir. Pero el primer milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida es limpiarnos del pecado. Mateo 8:16. Escuche lo que nos dice Mateo 8:16. Cómo el Señor quiere limpiarnos. Y por ahí debe comenzar nuestra oración, queridos hermanos. Pasos para una buena oración, para poder recibir del Señor ese milagro que tanto anhelamos, es, primero, reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Segundo, tener humildad y postrarnos delante de ¿quién? Del Señor. Tercero, ser hombres y mujeres de fe convencida. Estar convencido de que Jesús te va a sanar. Cuarto, escucha a Jesús. Escúchalo. Mire, Mateo 8:16. Escuche. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos endemoniados le trajeron al Señor? Muchos. Y vamos a ver qué hizo el Señor. Y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Sanación corporal o espiritual? Espiritual. Es la sanación que Dios quiere hacer primero en tu vida. Echar fuera los... ¿Y cuáles demonios tenemos nosotros? Por cantidades industriales. ¿La pereza es un demonio? ¿El chisme? Más grande, esa es una categoría mejor, ¿sí? Y así tenemos demonios hasta por categorías, ¿sí? La pereza, el chisme, la murmuración, la habladuría, la falta de fe, la brujería, la hechicería, la idolatría. Y ojo, la idolatría no es tener una imagen. No, la idolatría es cuando usted coloca por encima de Dios cualquier cosa de este mundo.
Por ejemplo, el que dice, yo no voy a la misa el domingo porque tengo que trabajar. Porque si no trabajo no como. Ay, como fuera que el sábado le diera un infarto. Yo le digo a la gente, yo le doy gracias a Dios porque el Señor a veces no me escucha. Sí, porque yo sí le digo al Señor, claro, yo le digo, Señor, el que no venga a misa el domingo, bórralo de este mapa el día sábado. Adiós, luz que te apagaste. ¿Sí? Como el rico, ¿se acuerdan el pasaje del rico? ¿Qué dijo el rico? Voy a destruir este granero, voy a hacer uno más grande, voy a meter todo lo que tengo y ahora sí me voy a dar la buena. ¿Y qué le dijo el Señor? No, bobo. Lo llamó bobo, tonto, idiota. Y suma y sigue todas las palabras calificativas que usted le quiera poner. Usted esta noche se muere, papá. Se va a morir. ¿Y qué vamos a hacer con todo el maíz que usted guardó en el granero? Tortilla para los que vengan para el velorio. ¿Sí? Ya. Y así alcanzan para todos. Unas pupusas también. Pupusas, gorditas. Sí, porque usted no se ha dado cuenta que cuando se muere un rico le comen todo lo que tienen en la noche del funeral. Bueno, en mi tierra es así. Se muere un rico que tiene ganado y el día que se muere matan 3 novillas para darle comida a todos los que vinieron. No comía nada cuando estaba vivo, pero después que murió, comámonos todo lo que tiene. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por los demonios. El primer milagro que quiere hacer el Señor es expulsar de nuestra vida los demonios. Expulsarlos. Expulsarlos quiere el Señor. Pero hay un detalle. Mateo 8:23. Escuche. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se levantó una tempestad, chocó contra la barca, estaban los apóstoles del Señor. Dice la palabra, ¿no? Los apóstoles no tenían fe. ¿Cuántas veces se levantan en nuestras vidas esas tempestades de problemas, de adversidades, de dificultades, de enfermedades? Pero nosotros no tenemos fe. Y nos toca hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que nos toca hacer? No creo que ustedes no hayan leído esta parte del Evangelio. Vamos a ver. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Ese es el trabajo nuestro. Debemos despertar al Señor en nuestras vidas. Lo tenemos dormido nosotros. Tenemos que despertarlo. Porque si no lo despertamos, si los discípulos no hubieran despertado al Señor, ¿qué les pasaría? ¿Se hunden? ¿Sí o no? Sí. Si los discípulos no despiertan al Señor en la barca, en el mar, que todas las olas estaban contra ellos, si no lo despiertan, se hunden. Dios está dentro de la barca de tu vida y de mi vida. Pero tenemos que despertarlo. ¿Y cómo despertamos nosotros al Señor? San Lucas 18, capítulo 1. ¿Cómo usted y yo tenemos que despertar al Señor? Vamos a ver. Lucas capítulo 18, versículo 1. Tenemos que despertarlo. Y mire. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cómo despertamos nosotros al Señor? Orando. 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 Always. Siempre. Ahí viene la pregunta del $1.000.000. Si la salvación nuestra dependiera de las horas que nosotros dedicamos a la oración, ¿nos vamos a salvar? No.
Tenemos la escalera, pero para abajo. Como la cola de los caballos. ¿Sí? No para arriba, sino para abajo. Porque ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Exacto. Cuando tenemos problemas. Cuando estamos enfermos. Cuando tenemos el agua hasta aquí. Ahí sí nos acordamos de quién? De Dios. Ahí sí nos acordamos de Dios. Y mire, vuélvelo a repetir. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré la justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí viene lo más importante, escuche. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Escuche, cuando venga Dios a buscarnos. ¿Por qué Dios va a venir a buscarnos? ¿Cuándo? Adelante la mano el que sabe cuándo va a morir. Para anotarlo en la agenda y ponerle funeral para mañana. Pero cuando venga el Señor, vamos a ver qué nos va a pedir Dios a nosotros. ¿Hallará fe? ¿Qué nos va a pedir el Señor a nosotros? Fe. Y la pregunta es, ¿va a encontrar el Señor fe en mi vida? Pero ¿cómo va a encontrar el Señor fe si ante la primera adversidad y dificultad lo primero que hacemos es abandonar a Dios? Es abandonar al Señor. Cuando lo tenemos todo, del que menos nos acordamos, ¿de quién? De Dios. Vamos a estar claros en eso. Cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios. ¿Cuánta gente busca a Dios ya cuando están? Recuerdo en mi diócesis, con el perdón y el respeto de las personas mayores, ¿no? Pero voy a utilizar este ejemplo. Recuerdo que en mi diócesis, el 2 de febrero se celebra el día de los religiosos, de la consagración religiosa al Señor, ¿sí? Y recuerdo que una señora llega y dice en la monición, dice: ahora Petronila, de 95 años de edad, va a entregar su vida al Señor. Y yo le dije al que tenía al lado: ¿y los otros 95, los primeros 95, a quién se los dio? ¿Al diablo? O sea, esperó 95 años cuando ya no servimos para absolutamente nada. Ay, sí, ahora sí. Como aquel que la mujer toda la vida que quiere casarse con el marido y el marido se va a casar con ella cuando se está muriendo. ¿Sí? Ya. ¿Para qué? 95 años. Le voy a entregar la vida al Señor. Ahora sí. Claro, diría: ya yo me voy a morir. Voy a gastar el último cartucho. ¿Sí? Me voy a entregar al Señor. No. Tenemos que entregarnos toda la vida al Señor. Por eso dice la palabra: ¿y encontrará fe el Señor? ¿Va a encontrar fe Dios? En tu hogar, en tu casa, en tu familia, en ti. Dios quiere seguir haciendo milagros, pero hay una cosa importante, que es que Dios lo primero que va a ver es la fe. La fe. El leproso le dijo al Señor: Señor, si tú, me encanta, Señor, si tú quieres, puedes curarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí quiero.
Dios siempre va a querer. El problema es que nosotros no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque vivimos un catolicismo a nuestra manera y no a la manera de Dios. No a la manera de Dios. Señor, tengo cáncer, Señor. Señor, pido la sanación, Señor. ¿Ya te casaste por la iglesia? No, Señor. ¿Y entonces? Señor, tengo cáncer, Señor. Quiero buscar la sanación, Señor. Sáname, Señor. ¿Ya te confesaste? Es que yo no creo en los curas, Señor. San Pablo nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Creer, ya está. O sea, el Señor no quiere más nada. La fe es creer, punto. Ya, créalo. ¿Qué es la fe? Creer, ya. O sea, sí, la razón me dice, me cuesta creer que Jesús está presente en la Eucaristía. La razón sí, pero la fe no. La fe me dice a mí que yo le debo creer a esa palabra del Señor cuando dijo, tomen, este pan es mi cuerpo y este vino es mi, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida. Créalo y punto. Y tendrás el gran milagro del Señor. Pero para eso debemos tener fe. Segundo, debemos ser perseverantes en la oración. Pregunto, no me respondan. Pregunto, antes de venir a esa celebración, a este compartir de la palabra de Dios, ¿oraron? ¿Oraron? Padre, pero es que estaba trabajando. Está muy bien. ¿Pero oraste mientras trabajabas? ¿Te encomendaste al Señor mientras trabajabas? Porque tú vas en la troca y llevas a Bad Bunny, o a Shakira, o a Karol G, a todo volumen. ¿Y por qué no va haciendo el rosario? ¿Por qué no le va diciendo al Señor, hoy quiero ir a buscar mi milagro? Hoy seré como ese leproso, Señor, que se acerca a ti y te dice, Señor, si tú quieres, haz conmigo lo que te dé la gana, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Soy siervo inútil. Ay, hoy hay la misa. Corre, échase un baño, corre. Y llegaron aquí con la lengua de corbata. Casi que no llego. Ay, ¿usted oró? Mire que el Señor nos enseña a nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús se levantaba muy de madrugada. ¿A trabajar? ¿A qué levantaba? A orar. Okay, cool. Let's go. Pero ¿cómo no vamos a levantar temprano a orar? Si son las 11, 12, 1 de la mañana y estamos metidos en TikTok. ¿O no? Ajá, sigamos. Entonces, fíjense la pregunta del Señor, ¿no? ¿Encontrará fe? Vamos a ver qué nos dice Mateo 8:23. Escuchen Mateo 8:23. Dale. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. El mar, nuestra vida, la tempestad, los problemas. Que las olas cubrían la barca. ¿Cuántos problemas cubren nuestra barca? Muchos. Muchos problemas. Póngale el nombre que usted quiera, pero son muchos problemas. Pero él dormía. Pero Jesús, que está dentro de la barca nuestra, nosotros lo tenemos como un bebé, dormidito. ¿Por qué la gente duerme al bebé? Para que no moleste. ¿Sí o no? Para que usted pueda hacer lo que tiene que hacer. Para que usted pueda lavar, planchar, limpiar. Y usted lo primero que tiene que hacer es dormir. ¿A quién? Al bebé. Así tenemos al Señor, durmiendo como un bebé, para que no nos moleste. Pero cuando estamos con ese problema, tenemos que despertarlo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos. ¿Qué le dijeron? Señor, Sálvanos. Se parece, ¿verdad? Se parece a nosotros.
Problemas, Señor. Enfermedades, Señor. Yeah. Nos volteamos en la camioneta, nos salvamos y ahí sí nos decimos, gracias al Señor. Señor, Señor, sálvanos, Señor. Señor, sálvanos, que pereceremos. Que vamos a perecer, que nos vamos a ahogar, que nos vamos a morir. Señor, sálvanos. Y mire lo que dice el Señor. Él les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué la gente tiene miedo de acercarse a Dios? Porque Dios les va a mostrar que somos pecadores. ¿Por qué la gente tiene miedo de acercarse a Dios? Porque tienen temor de que Dios les señale. Tienen temor de que Dios les juzgue. Tienen temor de que Dios les condene. Se le olvida que Dios es un Dios de misericordia. Dice el Salmo, lento a la cólera, rico. ¿Rico en qué? En clemencia, en piedad, en misericordia. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? Porque se nos olvida que el Señor es misericordioso, que el primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida cuando tú te acercas a Él es expulsarte los demonios, es expulsarte los pecados. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? ¿Y por qué tenemos miedo? Porque somos hombres y mujeres de poca fe. Viniste, no recibiste nada, no sentiste nada. Entonces lo primero que tiene que hacer usted es revisar, ¿qué cosa? Su fe. Revise su fe. Padre, yo me quiero divorciar porque yo ya no amo a mi mujer. Ah, cálmate, bájale 2. Vamos a revisar primero, ¿qué le llevó a usted a no amar a su mujer? Porque antes le amaba, ¿cierto? Y ahora ya no le amas. Cuando somos niños tenemos mucha fe, ¿cierto? Y a medida que vamos creciendo, la fe va disminuyendo. Y por eso es que no recibimos milagros. Porque el Señor nos va a preguntar a nosotros, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y escuche. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Pero el Señor reprende. Eso es lo que viene a hacer el Señor hoy con cada uno de nosotros. Viene a reprendernos, queridos hermanos. Hoy el Señor nos está reprendiendo. Hoy el Señor está haciendo milagro. Yo pienso que el gran milagro que el Señor está haciendo hoy es que le está diciendo a su conciencia, epa, ¿usted tiene fe? ¿Por qué vino? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de Dios? ¿Eres hombres y mujeres realmente de fe? Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Marcos capítulo 7, versículo 7. Mateo 7:7. Mateo 7:7. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Escuche. Pide y se os dará. Si usted tiene fe, pida. Así el Señor. El Señor se va a desbordar hoy de milagros. ¿Sí? Dale otra vez, más alto. Ahí bajar. Cuando quiera. Cuando quiera se baja para verlos correr. A ver, si yo tengo fe, escuche. Pedid y se os dará. Si yo tengo fe y pido, Dios me lo va a dar. Pero primero tengo que tener ¿qué? Fe. Pida y se le dará. Pida. ¿Qué pidió el leproso? No. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pidió el leproso?
Si tú quieres. Señor, haga lo que usted quiera. There you go. El leproso no le pidió nada, Señor. Aquí estoy yo. Aquí estoy, Señor. No le pidió más nada, no le dijo nada. Haga lo que usted quiera. Si apareciera el Señor en este momento y le dijera a ustedes, ¿qué quieren? Todo el mundo le pide. Todo el mundo le pide. Y resulta que dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Entonces por eso el leproso le dijo, Señor, haga lo que usted quiera. Y el Señor que dijo, voy a hacer lo que yo quiero. Y yo quiero que usted quede sano. Dios siempre va a querer eso. Pero primero va a poner a prueba nuestra fe. Pidan y se les darán. Siga. Busca y encontrarás. Llama y se abrirá. Mateo 21, 21. Mire lo que nos dice Mateo 21, 21. Escuche. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudarás. Si tuvieras ¿qué? Fe y no dudaras. No dudarás. No doubt. Este es el cuerpo de Cristo. ¿Será verdad? Es que yo no puedo creer que ese pan sea el cuerpo de Dios. O sea, puede representar, puede simbolizar, pero que sea. El que tome su cruz y me sigue, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Será verdad? ¿Será verdad que si yo cargo la cruz me voy a salvar? ¿Será verdad que si yo voy a la misa esa? Yo hasta dudo del padre. Ese padre no tiene. O sea, el padre no tiene fe. Usted sí, pero el padre no. That's right. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? De cierto les digo, que si tuvieras fe y no dudaras. Si tuvieras, ¿qué cosa? Fe. Y no dudaras. No solo harás esto con la higuera, sino que si a este monte le dices, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Seríamos capaces de mover qué cosa? Montañas. Monte. Si tuviéramos fe, y el Señor nos dice, y la fe no es algo grande, inmenso. Si tuviéramos fe como un granito, chiquitico. La pregunta es, ¿la fe mía llega a ser granito de mostaza? No, digo yo, pregunto, ¿no? Pero cuando hay verdadera fe, Mateo 9:1. Cuando hay verdadera fe, mire lo que es capaz de hacer el Señor. San Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Qué le trajeron al Señor? Un paralítico, una persona que está enferma, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Cuál fue la fe que vio Jesús? ¿La del paralítico o la de los que trajeron al paralítico? A los que llevaban. Fue la fe que vio Jesús. Lo importante de saber orar por nuestros seres queridos. Pero para orar por esa persona querida, yo tengo que tener ¿qué? Fe. O sea, en conclusión, para usted obtener el milagro de Dios, ¿qué tiene que tener? Fe. Y si no, cejo. ¿Sí?
Siga, escuchen. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al paralítico? ¿Lo sanó? Sí, lo sanó. ¿Pero corporal o espiritualmente? Espiritualmente. Le perdonó los pecados. Esa es la primera sanación que nosotros debemos recibir. El perdón de nuestros. Por eso los invito mañana, que vamos a hablar sobre ese perdón, esa sanación espiritual, ese sacramento de la confesión, ese sacramento de la reconciliación. ¿Cómo me puedo reconciliar yo con Dios? Te invito mañana, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios. Porque hoy venimos buscando muchos esa sanación corporal. Oh, pero la primera es la espiritual, querido hijo. ¿Sí? La primera es la espiritual. Deje a Dios ser Dios. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. Punto. No obligues a Dios. ¿Sí? No obligues a Dios. Cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera. Pero Dios sí que quiere primero sanarte espiritualmente, como lo hizo con el paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tus pecados te son qué? Perdonados. Y mañana vamos a hablar de ese perdón, ¿sí? Invitados mañana para ese perdón. Ahora, terminemos con Mateo 9:18. Mateo 9:18 nos va a enseñar dos cosas. Que usted y yo debemos tener una fe humilde y una fe atrevida. Sí, tenemos que tener fe humilde y fe atrevida. Mateo 9:18, escuche. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fe humilde. Mi hija acaba de ¿qué? De morir. Señor, yo creo en ti. Ven, Señor, a ponerle la mano a mi hija y mi hija vivirá. Una fe humilde, una fe sencilla. Ven, Señor. ¿Y por qué digo que una fe atrevida? Porque escuche lo que viene. Y se levantó Jesús y les siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Una mujer hemorroísa. ¿Sufría de flujo de qué? De sangre. ¿Cuántos años tenía enferma? 12 años. Y se atrevió. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fe atrevida. ¿Se acercó a Jesús? ¿Le pidió algo a Jesús? No. Lo tocó. Lo tocó. Fe atrevida. Fe humilde, Señor, mi hija ha muerto. Pero si tú vienes y le impones las manos, mi hija vivirá. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se quedó o se fue? Se fue, dice la palabra de Dios, y se fue con él. Y mientras iba de camino, se le acercó una mujer atrevida y le tocó el borde de su manto, porque ella pensó y creyó y tenía fe de que con solo tocar el borde del manto del Señor quedaría sana. En la Eucaristía, ¿a quién tocamos? ¿A quién tocamos? No tocamos ni el borde del manto, tocamos al mismo Jesús. Es más, entra en nosotros el mismo Señor y nos falta fe. Nos falta fe. ¿Y por qué nos falta fe? Porque nos falta predicación de la palabra ¿de quién? De Dios. Nos falta tiempo para escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Porque hemos dejado que el demonio, como dice Apocalipsis 12:9, que fue arrojado a la tierra, se apodere de cada uno de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, y haga con nosotros lo que a él le dé. Y hemos dejado durmiendo a Jesús. Está dormido el Señor. Está dormido Dios. Por eso, queridos hermanos, en conclusión, para poder recibir del Señor ese milagro que tanto anhelamos, que tanto soñamos, que tanto deseamos, lo primero que tenemos que hacer
es acercarnos al Señor con humildad. Segundo, deje a Dios ser Dios. No es cuando usted quiere, no es como usted quiere, es cuando Dios quiere y es como Dios quiere. Punto y aparte. Fe y deje a Dios ser Dios. Dios sabe lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios, las aves del cielo ni trabajan ni nada y el Señor hace que nunca les falte nada. Imagínense con ustedes que son sus hijos. ¿Cuánto milagro hará el Señor? Pero ¿cuál es el problema? Que vamos en la barca de nuestra vida y el Señor duerme. ¿Cuál es el problema? Que nos acercamos al Señor sin fe. ¿Cuál es el problema? Que nos acercamos a Dios sin oración. Y fíjense que pasamos por eso, ¿no? El Señor nos dice en una parábola la necesidad de orar. ¿De orar cuándo? ¿Ve? ¿Ve? No, ese siempre yo lo borro. Yo puedo orar, pero siempre no. Porque oramos cuando yo quiero. No, y el Señor ¿qué dice? ¿Orar cómo? Me encanta. Yo creo que hasta al Señor se le grifó la piel. O sea, perdóneme que yo sea así, pero es que al pan, al vino, queridos hijos. O sea, si usted no se convence de esto, si usted no está convencido del Señor, ¿cómo obtienes de Dios algo? ¿Cómo obtienes del Señor? Hombres de poca fe, le dijo el Señor a los apóstoles. Hombres de poca fe, incrédulos. ¿No les he dicho que yo soy Dios? ¿No les he dicho, como dice Primera de Corintios, que por mí fue hecho todo? Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y el verso 7 que dice, por él se hizo todo, y ese verbo es el Señor que se hizo carne por nuestra salvación. Pero nos cuesta creer en el Dios. Tenemos una fe sensacionalista que verdadera. Pero es que se nos olvida que Satanás también hace milagros. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? ¿Están convencidos? Sí, el diablo también hace milagros. El diablo hace milagros. Entonces, una fe sensacionalista no es de Dios. No es de Dios. Esa es de Satanás, pero no es de Dios. La fe de Dios, ya lo decíamos, característica de la fe, humildad, dejar a Dios ser Dios. Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Yo no declaro, yo no decreto, no. Como tú quieras, Señor. Y Dios siempre va a querer. Dios siempre va a querer. Pero debemos tener una fe humilde y atrevida. ¿Qué significa una fe atrevida? Que usted, a pesar de todas las adversidades, de todos los obstáculos que encuentre, se va a atrever a acercarse ¿a quién? A Dios. Si el marido está en contra, si la mujer está en contra, si los hijos están en contra, si todo el mundo está en contra de que usted vaya a la iglesia, atrévase a ir a la iglesia. Atrévase. Atrévase a predicarle a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a enseñar la fe. Atrévase. Y verás cómo Dios hace milagros en tu vida. Verás cómo Dios hace grandes obras en tu vida. Pero si no nos atrevemos, no lo conseguiremos.